Muy bien, queridos estudiantes. En esta clase veremos el tema del área de ciencias sociales, específicamente del área de geografía, referente a lo que son las fuerzas internas, externas y sus acciones en el relieve peruano. Esta es una clase desarrollada para los estudiantes del primer año de secundaria. Empecemos entonces. Vamos a hablar de las fuerzas internas, ¿no? De las capas, ¿no? Que tiene la Tierra. Probablemente, pues nosotros solamente habitamos una pequeña franja y una pequeña porción de esta superficie, pero desconocemos cómo se encuentran conformados a su interior. Vamos a encontrar ahí entonces, primero a la corteza, ¿no? Luego vamos a ver al manto inferior, luego el núcleo externo y por último al núcleo interno. ¿Qué es lo que nosotros encontramos dentro de la corteza? A ver, la corteza viene a ser esa capa muy delgada en comparación al tamaño de la Tierra. Lógico, es esa capa delgada comprendida entre los 0 a 70 kilómetros de profundidad. Allí es donde se desarrolla toda la vida, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Ahí están todos los seres bióticos que existen sobre la superficie terrestre. Y abarca, miren, solamente el 1% del tamaño de la Tierra. Luego encontramos al manto inferior. Este manto inferior tiene otra característica muy particular, que es una zona de mayor extensión dentro de las capas de la Tierra, la que presenta mayor extensión, un 85% del volumen de la Tierra, que va desde los 700 a los 1900 kilómetros de espesor. Por eso les decía que es la capa de mayor extensión sobre la Tierra. El núcleo externo. Este núcleo externo también tiene sus propias características, que es una masa líquida, la cual principalmente está conformado por minerales como el hierro y el níquel, ¿no? Y se encuentra muy próximo al núcleo interno. Recuerden que a mayor profundidad el nivel de temperatura se va incrementando. Luego tenemos el núcleo interno. Cuando lleguemos al núcleo interno, eso es lo que va a caracterizar. Es una esfera sólida y viscosa de hierro y níquel que se ubica en la parte central de la Tierra, en la parte más profunda de la Tierra. Está formado por materiales pesados, los cuales se encuentran a temperaturas muy elevadas, lo que les hacía mención, ¿no? Entonces ahí hemos visto cómo se encuentran conformadas las diferentes capas de la Tierra. Continuamos. Ahora veamos las fuerzas internas o llamadas también fuerzas endógenas. ¿Qué es lo que yo tengo de fondo? De fondo tengo unas montañas y por lo tanto de pronto me preguntarán qué tiene que ver las montañas que se encuentran en la parte externa con el componente interno. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Son esos movimientos que se generan al interior de la Tierra y que va originando el desplazamiento de estas montañas. Miren, chicos, el desplazamiento de estas montañas se conforman producto de estos movimientos. ¿Y cuáles son esas fuerzas internas? ¿No? Tenemos la de separación. Otra fuerza interna es la de coalición y la otra es la generada a partir de los desplazamientos laterales o roces. Veamos la primera entonces, la de separación. Me dice que esta fuerza de separación se produce cuando estas dos placas se separan en direcciones totalmente opuestas y dan origen a la formación de una nueva corteza terrestre. Entonces, todas estas fuerzas, todos estos movimientos se van generando pues al interior de la Tierra. Ahora veamos qué es lo que ocurre aquí en la fuerza interna de coalición. Coalición, recuerden que significa un choque entre dos fuerzas, ¿no? Es la acción de chocar. Y tenemos aquí, se produce al chocar dos placas entre sí. Cuando las placas son continentales, origina la formación de montañas. Ese gran bloque de cadena de montañas se origina por este tipo de desplazamientos.
¿ok? Que ya lo vamos a ver cuando entremos a ver cordilleras. Muy bien. Luego tenemos aquí, por último, a las fuerzas de desplazamiento laterales o de roce. Esto es lo que comúnmente nosotros encontramos. Por ejemplo, ¿no? Se producen los sismos, los terremotos. Ese tipo de fuerzas se van a originar producto del desplazamiento y movimiento de placas, como a continuación nos menciona, ¿no? Son los movimientos paralelos de las placas cuyo roce van a ocasionar estas acciones sísmicas. Eso significa que al interior de la Tierra hay un proceso de acomodación de estas placas. Veamos las fuerzas externas y el moldeado del paisaje. Lo que yo puedo observar en la imagen de fondo es que hay unas montañas, ¿sí? Hay lluvia, hay humedad, hay neblina, ¿no? Hay nubes, hay granizo, hay agua. Entonces, mira cuántos elementos o cuántos factores externos, es decir, que están sobre la superficie terrestre, van originando este tipo de modelación. Modelar es ir moldeando. Y vamos a encontrar que son las fuerzas externas, ¿no? O exógenas, que se encuentran fuera y que estas van a ir determinando las características de la superficie terrestre y le van dando forma y algunas características particulares. Dentro de ellas tenemos la meteorización. ¿Qué se entiende por meteorización? Proceso, dice, de la alteración de las rocas en un lugar en la que se encuentran, y esta va a ser causada por los cambios de temperatura, la salinidad y la vegetación. Entonces, al haber estos elementos que van a originar que esas rocas, ¿no? Esas rocas que encontramos en una determinada zona, estas vayan presentando algunas alteraciones en cuanto a su conformación. Luego tenemos ahí la erosión. Y la erosión es producto de lo que vemos en la parte de la superficie que fluye sobre ella. En este caso, ¿no? Esta laguna, este río, eso es la forma que va tomando producto de la erosión. Es el desgaste de las rocas, del suelo, por causa de algún agente, principalmente son el agua, el viento, son los que generalmente van originando ese desgaste de las superficies. Y luego tenemos la sedimentación. Cuando llueve en las partes altas, ¿no? En las montañas, ese desplazamiento de esos pequeños riachuelos hasta llegar aquí a este río o este lago va llevando con él una serie de elementos, ¿no? Principalmente componentes minerales. Y estos se van a ir a sedimentar a lo más profundo de estos ríos. Es el depósito de materiales movilizados por la erosión. Se produce cuando esta energía, ¿sí? del agente erosivo va disminuyendo las partículas que se van presentando y terminan sedimentadas en la parte profunda de estos lagos, de estos ríos, ¿no? Entonces, hay una modelación externa que está dado por una serie de componentes, como ya hemos visto, el aire, ¿no? La humedad, ¿no? La erosión de los ríos.